cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor, hay algunos temas que son más atractivos que otros, ¿cierto? Y hay algunos que nos gusta o nos causa más curiosidad. Pero mis hermanos, esto no se trata de, de cuánto le llame a usted la atención o no, sino que se trata es de que nos preparemos y aprendamos cada día más acerca de las cosas y cómo el Señor a través de su palabra nos muestra y aborda todas las cosas que nos interesan. Y estamos en este estudio que se trata de quién? De nosotros, ¿cierto? De nosotros mismos. Estamos en ese estudio de antropología, el estudio del hombre y su pecado. Entonces, hoy tenemos el tema del hombre y la sociedad. Hoy iniciamos esta parte del tema de el hombre y la sociedad, donde vamos a ver, creo que por esta noche, únicamente la etnicidad y las naciones, para después, en otra oportunidad, continuar con el gobierno humano, la cultura humana y terminar con esa teología bíblica del hombre. Eso como antesala de entrar a ver el pecado. Algo que no les gusta mucho, ¿no? La gran mayoría no les gusta que hablemos de pecado, pero vamos a hablar mucho del pecado. Entonces, hoy tenemos la etnicidad y las naciones. Y yo quiero que ponga atención porque vamos a estar leyendo algunos textos, pero otros no. Entonces usted debería tomar nota. Una parte importante, pero que con frecuencia es descuidada en la antropología bíblica, concierne a la etnicidad, es decir, al rasgo. La etnicidad es el rasgo que define un grupo de personas que comparten características culturales como el idioma, la religión, los valores, la historia y los antepasados. Y a lo que concierne a lo que son las muchas naciones en el mundo. Pues en la actualidad en la tierra, hermanos, existe aproximadamente 196 naciones, aproximadamente, que se componen de miles de grupos étnicos. Entonces, la pregunta que vamos a responder, ¿cómo encajan los diversos grupos de personas en los propósitos de Dios? ¿Cómo es que encajan los diversos grupos de personas en los propósitos de Dios? Entonces, mire, del mismo modo que Dios es unidad, un Dios, ¿cierto? Dios es unidad, un Dios, pero Dios también es pluralidad, tres personas a la vez, ¿cierto? Dios es unidad, un Dios, y es pluralidad, tres personas a la vez. Así la imagen de los portadores de la imagen de Dios, o sea, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Evidencia unidad y diversidad. De manera que la humanidad se unifica, ya que todos los seres humanos son descendientes ¿de quién? De Adán. Pero dentro de esta humanidad existen muchos grupos étnicos y naciones. De ahí que Pablo se refería tanto a la unidad como a la diversidad de la humanidad cuando declaró allá en Hechos 17:26, y de una sangre, o sea, ¿de cuál? De Adán, y de una sangre ha hecho, ¿quién? Dios, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Así las personas proceden de una sangre, lo que es unidad, pero esto conduce a todo el linaje, lo que es diversidad o pluralidad. Y Adán, que trasciende la diversidad étnica y las naciones, era la cabeza de la raza humana. Así Dios creó a Adán y a Eva con la capacidad genética, oiga bien, de producir una multiplicidad de razas y diversos colores de piel. Por eso Dios le ordenó al hombre que se multiplicara y llenara la tierra, allá en Génesis 1:26 al 28. Y una revelación posterior deja claro que esta multiplicación y la población de la tierra involucrarían a diferentes grupos de personas. Génesis capítulos 10 al 11, allá donde usted puede mirar, Génesis 10 al 11, capítulos, ¿no? 10 al 11, menciona a diversos pueblos que surgieron de los tres hijos de Noé. Y Pablo explica ahí, en ese
texto de Hechos 17:26, que Dios prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación, por lo que después del diluvio universal o global, ya fue Noé quien representó a la humanidad como aquel de quien emergería de nuevo la diversidad. Amén. Ya que los hijos de Noé, Cam, Sem y Japet, pasaron a ser las cabezas de los diversos pueblos en el mundo. Génesis 9:19 declara: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena la tierra, toda la tierra, de ellos. Amén. Pero frecuentemente es malentendida la maldición de Canaán. En Génesis 9, ¿se acuerdan? 18:27, porque esta era una predicción de la victoria final de Israel sobre los habitantes cananeos de la tierra prometida. Y no era, como piensan algunos, una maldición específica sobre Cam, el hijo de Noé, ni una predicción de que los descendientes de piel oscura de Cam, ahora sabe de dónde vienen los morenitos, ¿no? De Cam, los de piel oscura de Cam, serían esclavos de otros grupos. No, esa no era la maldición, como les digo. La tabla de las naciones de Génesis 10 al 11 que les digo es fundamental para entender la importancia de los grupos étnicos. Y el usar a Abraham para bendecir a todas las naciones también es el telón de fondo para el plan de Dios. De modo que el catalizador, o sea, lo que activó y aceleró el proceso de cambio y de transformación de la diversidad, es el acontecimiento de la Torre de Babel. ¿Descrito en dónde? En Génesis 11, 1 al 9, allí está ese hecho. Allí personas pecadoras se asentaron en la tierra de Sinar y edificaron una torre para hacerse un gran nombre, pero para ellos mismos, para sí mismos, y permanecer localizados en un lugar, rebelándose entonces contra el mandato de Dios de llenar la tierra. Por tal razón, Dios frustró sus planes confundiendo su lenguaje, de modo que este fue el origen de las múltiples lenguas y provocó que las personas se dispersaran por toda la tierra. La dispersión entonces está relacionada con la diseminación de los descendientes de los tres hijos de Noé. Génesis 10 menciona a los hijos de Jafet, a los hijos de Cam y finalmente a los hijos de Sem. Eso todo en el capítulo 10 de Génesis. Y esta genealogía de los descendientes de los hijos de Noé tiene lugar, como usted puede apreciar, antes del relato de la Torre de Babel, ¿sí? En Génesis 11. Lo que indica que la diseminación de grupos de personas no fue el juicio de Dios como pensamos a veces. Esto no fue el juicio de Dios, sino que fue una parte de su plan desde el principio. Amén. Eso estaba decretado por Dios desde el principio. Finalmente, la composición étnica del Antiguo Testamento reflejaría diversidad. Mire, había asiáticos, Israel y sus primos semíticos como los cananeos, los moabitas, los edomitas y los amonitas. Esos son los asiáticos. Había también africanos negros, que son los cusitas etíopes. Había africanos negros asiáticos, como los egipcios. Y había indoeuropeos, como los filisteos y los hititas. Pero el Antiguo Testamento se centra principalmente ¿en quién? En Israel, ¿verdad? Pues el que Dios llamara a Abraham del linaje de Sem revela su propósito de bendecir el mundo por medio de una gran nación, Israel, que descendería de Abraham, cuyo propósito y el de Israel está en esa bendición generalizada de Génesis 12:3, cuando dijo allí: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí habla de familia. Y la promesa posterior de Dios a Abraham en Génesis 22:18
acentúa el concepto ya más amplio diciendo de naciones benditas. Primero familias, ahora naciones benditas. Y esto es porque las unidades de personas pueden variar y van de familias y tribus a clanes, de grupos mayores a naciones. Israel mismo pasó de Abraham a la familia de este a través de Isaac y Jacob, y después creció hasta ser un grupo mayor que fueron quienes, los hebreos, y finalmente a una nación llamada Israel. Apocalipsis 5:9 promete que la salvación de Dios se extenderá a todo linaje y lengua y pueblo y nación. De manera que desde Génesis 12 hasta Malaquías, el Antiguo Testamento hace hincapié en Israel, pero también expone bendiciones a otros grupos. Génesis 49, 8 al 10, por ejemplo, revela que un líder de la tribu de Judá será aquel a quien las naciones obedecerán. Y durante el éxodo de Egipto, una gran multitud de toda clase de gentes viajaba con el pueblo de Israel, allá en Éxodo 12:38, que probablemente se componía de extranjeros, incluidos algunos egipcios y familias, que eran una mezcla de pueblos egipcios y hebreos. El propio Moisés, si ustedes recuerdan, se casó con una cusita, ¿cierto? Una mujer, o sea, cuando enviudó, ¿no? Se casó con una mujer cusita, es una mujer africana de las proximidades de Etiopía. Eso está en Números 12:1. Ahora, Éxodo 19:6 declara que Israel iba a ser un reino de sacerdotes para Dios en el mundo, ¿cierto? Si Israel actuaba correctamente, atraería a otras naciones hacia el Dios de Israel, como dice Deuteronomio 4. De hecho, la ley mosaica ordenaba que las personas de Israel trataran bien a los extranjeros. Por tanto, no deberían abusar de ellos ni oprimirlos, como dice en Éxodo 22, sino que debían tratar a los extranjeros como a los israelitas nativos, como expresa Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Además, en el Antiguo Testamento algunos gentiles creían en el Dios de Israel, ¿cierto? Rahab, la ramera, una mujer cananea, ayudó a Israel y se convirtió en un ejemplo de un gentil con fe. Por ello, aparece en ese capítulo magistral de los héroes de la fe, ¿cierto? Allá en Hebreos 11:31. También está Ruth, una mujer moabita que expresó fe y pasó a ser antepasada de Jesús, como dice Mateo 1:15. Y en un grado mayor, en la época de Jonás, el pueblo de Nínive se arrepintió y evitó la ira de Dios durante un tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el Mesías tenía que llegar para que los gentiles participaran en los pactos y promesas de Israel como tales, sin tener la necesidad, oiga bien, sin tener la necesidad de convertirse al judaísmo. Por eso Pablo les recordó a los creyentes gentiles allá en Efesios, su carta a los Efesios capítulo 2 versos 11 al 12, estas verdades. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, la muerte de Jesús y su nuevo pacto rompieron, hermanos, la barrera divisoria entre judíos y gentiles, algo que se afirma también en Efesios 2:14 al 16, que continúa diciendo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién?
el Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No obstante, trágicamente Israel no obedeció a Dios en la era del Antiguo Testamento. Israel no obedeció, ya que no solo fue incapaz de ser un testimonio para las otras naciones, sino que en realidad terminó adorando a sus ídolos, a los ídolos de estas naciones. Como consecuencia, Dios hizo que el pueblo fuera cautivo de Asiria, de Babilonia, más adelante de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Pero los profetas predijeron una restauración futura del reino de Israel, ¿cierto? Y prometieron bendiciones a las naciones. Isaías 2 al 4 anunció un día en el que Dios establecería la armonía internacional desde Jerusalén y las naciones vendrían a aprender la ley de Dios. Y en Isaías 49, 1 al 6, enseñó que Dios levantaría un siervo supremo del Señor, un israelita sobresaliente que restauraría a la nación de Israel y traería bendiciones a los gentiles. Isaías también presagió que los extranjeros serían incluidos entre el pueblo de Dios, allá en Isaías 56, capítulo 56. Y Amós, capítulo 9, 11 al 15, pronosticó que la restauración del reino davídico en Israel significaría bendiciones para las naciones del mundo. Ahora, con el comienzo del Nuevo Testamento, Jesús es quien bendeciría tanto a Israel como a los gentiles. De ahí que Simeón, ¿se acuerdan? Profetizara en Lucas 2, 31, 32 que Jesús sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Y el ángel Gabriel te anunció a María en Lucas 1, 32, 33 que su hijo Jesús reinaría sobre Israel desde el trono de David para siempre. También cuando los magos visitaron a Jesús, allá en Mateo 2, 1 al 12, los gentiles adoraron al rey de Israel. En Mateo 8, 5 al 13, Jesús alabó la fe de un centurión romano e indicó que los gentiles participarían en el banquete del reino de Dios antes que los líderes judíos incrédulos. Al principio de su ministerio, también vemos nosotros que Jesús dirigía el mensaje del reino únicamente al pueblo de Israel, ¿cierto? Como dice allá en Mateo 10. Pero después de su muerte y resurrección, el evangelio se proclamó al mundo entero, y el propio Jesús ordenó a sus seguidores ir y hacer discípulos a todas las naciones, allá en Mateo 28. En el día de su ascensión, Jesús afirmó la expectativa de un reino restaurado para el Israel nacional, pero proclamó la necesidad de llevar el evangelio a todos los grupos de personas del mundo, como dice Hechos 1, 6 al 8. Así que como recoge el libro de los Hechos, el evangelio se difundió desde Jerusalén a Samaria y hasta el más amplio mundo gentil. Para los que no saben, porque hay personas, el mundo gentil, pues es el mundo que no es judío. El concilio de Jerusalén en Hechos 15, 13 al 18, también dio testimonio de que el resucitado hijo de David trajo salvación mesiánica a los gentiles como tales. Y esto significaba que los gentiles no necesitaban, como ya dijimos, incorporarse a Israel ni observar la ley mosaica. Por eso es que es tan peligroso aquellas personas que caen, haciendo un paréntesis acá, en manos de los judaizantes, ¿no? Los judaizantes llevan a las personas a que tienen que observar la ley mosaica, ¿no? Y a estar metidos en todas estas tradiciones de Israel.
pero como vemos, no hay necesidad de eso, eso ya no es vigente para nosotros. Entonces el apóstol Pablo reflejó estos acontecimientos históricos e impartió una enseñanza clara en sus epístolas respecto a la etnicidad en la iglesia. La etnicidad en la iglesia, como en Gálatas 3:28, que explica que los creyentes, ¿qué dice la etnicidad bíblica? Que los creyentes, hermanos, comparten, todos los creyentes comparten de igual manera la salvación y las bendiciones espirituales en Cristo, independientemente de la raza, el género o el estatus social. Amén. Eso no tiene nada que ver. Todos compartimos de la misma manera la salvación y las bendiciones en Cristo. En igual forma, Efesios 2:11 al capítulo 3:6 declara que los gentiles creyentes son iguales que los judíos creyentes dentro del pueblo de Dios y que participan juntos en los pactos y las promesas mediadas a través de Israel. Entonces, los gentiles creyentes no se convierten en judíos espirituales, como por ahí dicen algunos, ¿no? No, sino que judíos y gentiles comparten una vida común juntos en la iglesia. Amén. Juntos en la iglesia. De manera que, hermanos, la unidad entre judíos y gentiles se basa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en la eliminación de la ley mosaica, como dice o leímos en Efesios 2:13 al 16. Y la ley mosaica me refiero a lo que tiene que ver con la ley civil y ceremonial, ¿no? Porque la ley moral de Dios está totalmente vigente y seguirá vigente eternamente y para siempre. La ley moral de Dios es que son los 10 mandamientos expresados en los 10 mandamientos. Eso no tiene variación alguna. Cuando hablamos de la ley mosaica, nos referimos a la ley ceremonial y civil para el pueblo de Israel. Así, Colosenses 3:9 al 11 habla de una renovación en Cristo. Y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que la salvación es igualmente accesible a todos los grupos. El último libro de la Biblia, ¿que es cuál? Apocalipsis, describen las bendiciones universales. Son para todos, ¿verdad? En Apocalipsis 5:9 al 10 se dice que Cristo salvará a representantes de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y que estos reinarán cuando el reino venga a la tierra. Asimismo, Apocalipsis 7:4 al 9 revela la salvación tanto de las tribus de Israel como de los pueblos de todas las naciones. Y Apocalipsis 21:3, Apocalipsis 21:3 usa el término griego laoi para referirse a los pueblos de Dios y mostrar así la diversidad étnica en la nueva tierra. Apocalipsis 21, versos 24 y 26 da testimonio de que las naciones con sus reyes traerán contribuciones a la nueva Jerusalén. Y finalmente Apocalipsis 22:2 declara que las hojas del árbol de la vida mantienen la curación y la armonía entre las naciones y nunca más existirán la hostilidad étnica o nacional, sino solo la armonía. Solo la armonía. Entonces, hermanos, como acaba de escuchar, la teología bíblica de la etnicidad y las naciones revela las siguientes verdades y principios.
Y esto sí me gustaría que usted tomara nota. Tome nota de estas verdades y principios que se desprenden de todo lo que acabamos de decir, para que usted tenga una teología bíblica de la etnicidad y las naciones dentro dentro de la cosmovisión de Dios, bajo el lente de Dios. Primera, todas las personas de todas las etnias son hechas a imagen de Dios. Todas las personas de todas las etnias son hechas a imagen de Dios. Segunda, ningún grupo de personas es superior o inferior a otro. Ningún grupo de personas es superior o inferior a otro. Tercera, el racismo es un pecado atroz que niega la personalidad plena a determinados grupos de seres humanos y por tanto viola la dignidad de todos los portadores de la imagen de Dios. Bueno, este es un poquito largo, lo voy a repetir. El racismo es un pecado atroz que niega la personalidad plena a determinados grupos de seres humanos y por tanto viola la dignidad de todos los portadores de la imagen de Dios. Cuarto, Israel fue escogido para ser la nación por medio de la cual Dios restauraría a la humanidad caída y traería salvación y restauración a todo el mundo. Israel fue escogido como la nación por medio de la cual Dios restauraría a la humanidad caída y traería salvación y restauración a todo el mundo. Quinto, se provee salvación para todos a través del Israelita Supremo, el Señor Jesucristo, el Mesías, quien restaurará la nación de Israel. Le repito, se provee salvación para todos a través del Israelita Supremo, Jesús el Mesías, quien restaurará la nación de Israel y traerá bendiciones a los gentiles por medio de la salvación. Sexta, no se preocupe, si alguna cosa aquí está disponible para que las tenga. La muerte de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto traen unidad a todos los que se identifican con Jesús. La muerte de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto traen unidad a todos los que se identifican con Jesús. Por lo tanto, por lo tanto, hermanos, la verdadera, no, me falta todavía uno, perdón, la verdadera, pero quiero decirles esto, la verdadera unidad y armonía racial solo se encuentran, solo se van a poder encontrar y solo van a ser posibles a través de nuestro Señor Jesucristo el Mesías, ¿verdad? No simplemente, eso no lo va a traer ni la educación, eso no lo va a traer la reforma social como piensan los gobernantes, ¿verdad? Eso no lo va a traer la legislación, no, ni cualquier otro intento centrado en el hombre, sino que esa armonía racial y esa unidad solo pueden venir a través de Jesucristo. La séptima, entonces, la iglesia debería evidenciar, la iglesia debe evidenciar la armonía racial y servir de ejemplo del propósito de Dios al mundo. Por supuesto, entonces la iglesia debe ser prueba de esa armonía y ser un ejemplo del propósito de Dios para el mundo. Y cuando Jesús vuelva, Él gobernará todas las naciones desde Israel y las bendecirá. En el estado eterno, las naciones y los líderes gubernamentales existirán todos en armonía. Amén. Entonces, hermanos, qué maravilloso es entender todo esto acerca de las etnias y las naciones, porque no solamente se presenta la acepción de personas dentro de las iglesias, ¿verdad? Por motivos
mucho menores, sino que también puede llegar o llega a suceder en cuanto a raza y otras situaciones como estatus social, ¿verdad? Hay iglesias donde desafortunadamente se hacen eh, evidentes algunas diferencias, algunos tratos con los hermanos. Eso no puede suceder de ninguna manera porque ante Dios todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad. Y tanto aquel que llega de una manera o de otra, con estudio, sin estudio, con dinero, sin dinero, bien vestido, ¿no? Bueno, como sea, todos tienen el mismo valor y los amamos y los recibimos de la misma manera y compartimos con ellos en igual forma. Amén.